Bien, como mencionamos en el video anterior, vamos a empezar a ver una estructura de datos nueva, que es la estructura de datos árboles. Vimos que existían un conjunto de problemas que no eran fáciles o en algunos casos imposibles de representar con la estructura de datos que conocemos hasta ahora. Por lo tanto, hoy vamos a ver qué significa una estructura de datos árbol y con qué tipo de árboles nosotros vamos a trabajar durante este curso, dado que existen en la definición un montón de diferentes tipos de árboles y nosotros vamos a elegir uno en particular para trabajar. Bien, con todo lo que mencionamos anteriormente, vemos que muchas veces no podemos representar problemas del mundo real con las estructuras lineales que trabajábamos hasta el momento. Y por lo tanto es necesario incluir una estructura de datos que sea no lineal. Esta estructura de datos es un tipo de datos árbol, es una estructura de datos jerárquica, ¿sí? Está formada por nodos, al igual que las listas, porque es una estructura de datos dinámica. Bien, y el nodo principal del árbol, por donde se lo comienza a recorrer, se denomina raíz del árbol. Mientras que los nodos que no tienen hijos, o sea que no tienen sucesores, se los denominan hojas del árbol. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Recordemos que el tipo de datos árbol es una estructura de datos compuesta, es una estructura de datos dinámica, es una estructura de datos homogénea y es una estructura de datos no lineal. Bien, gráficamente un árbol puede verse de esta forma, donde tenemos un nodo raíz, que es por donde va a comenzar a recorrerse el árbol, así como las listas se recorrían con su primer nodo, en el árbol hay un primer nodo que se denomina raíz, después tenemos un conjunto de nodos y tenemos los nodos que se denominan hojas, que son aquellos nodos que no tienen sucesores. Este segundo dibujo también representa un árbol que tiene una raíz, está compuesta por 3 hijos y a su vez uno de sus hijos está compuesto por 2 hijos más. Todos los que están coloreados en color amarillo, por decirlo de alguna forma, se denominan hojas del árbol. Un árbol que tiene un único nodo, que a su vez es la raíz del árbol, es el que se ve en el tercer dibujo. Bien. En particular, las características que cumple cualquier árbol, cualquiera de los tipos que van a ver durante la carrera, bien, cumple las siguientes características. Es una estructura de datos jerárquica, porque representa una jerarquía, ¿sí? Se sabe para cada nodo quién es su padre. Es una estructura de datos dinámica, porque podemos agregar o eliminar nodos dentro de un árbol. Es una estructura de datos homogénea porque todos los elementos son del mismo tipo. Un árbol vacío, al igual que las listas, por ser una estructura de datos dinámica, se representa con el valor nil, y un nuevo dato en un árbol siempre debe agregarse como hoja de ese árbol. Dependiendo del tipo de árbol que utilicemos, se tendrán que respetar ciertas características. ¿Cómo vamos a declarar un árbol y con qué tipo de árboles vamos a trabajar? Para poder declarar un árbol, ¿sí? Nosotros vamos a tener que usar el tipo de datos puntero, obviamente, y en particular, fíjense que nosotros podemos tener un árbol como el que está a la izquierda, el que está pintado de negrito, donde hay un nodo de raíz. Siempre en los árboles hay un único nodo raíz. En particular tiene 3 hijos. Hay hijos que tienen un hijo, que tienen ningún hijo, o así sucesivamente. Y en particular nosotros vamos a trabajar con árboles binarios. ¿Qué quiere decir? Que para cada nodo del árbol, como máximo, puede tener 2 hijos, ¿sí? Por eso se denominan árboles binarios. ¿Cómo los vamos a declarar? De la siguiente manera. Vamos a definir el tipo de datos árbol, como hacíamos con las listas, que apunta al nodo, ¿sí? Al nodo o al nombre que elijamos acá, que va a tener el elemento de ese árbol, si es un árbol de enteros, si es un árbol de registro, si es un árbol de vectores, si es un árbol que tiene otro árbol. Y como dijimos que vamos a trabajar con árboles binarios, voy a tener un puntero, en vez de en las listas, como tenía un puntero al siguiente, acá voy a tener un puntero al hijo izquierdo y un puntero al hijo derecho, que también son de tipo árbol.
¿sí? Como siempre vamos a tener después una variable de tipo árbol y después realizaremos las operaciones. Si en particular nosotros tenemos un árbol de enteros, lo vamos a declarar de la siguiente manera. El árbol es un puntero al nodo donde el dato es de tipo entero. Si queremos representar un árbol de personas donde las personas son un registro, bueno, definiremos el tipo registro primero y después definiremos el tipo árbol donde el dato es de tipo persona. Obviamente, el nombre del campo dato, hijo izquierdo, que yo lo llamo HI, o hijo derecho, que yo lo llamo HD, pueden llamarse con el nombre que ustedes quieran. En general, si ustedes miran en internet o en los libros, van a encontrar que se declaran con estos nombres que yo estoy utilizando en particular. Bien. ¿Qué características cumplen estos árboles binarios? Dijimos que van a tener solo 2 hijos. Además, dentro de los árboles binarios, nosotros vamos a trabajar con los que se llaman árboles binarios, porque tienen a lo sumo 2 hijos, pero de búsqueda. ¿Qué significa ese de búsqueda? Significa que para cada nodo del árbol hay una condición que se respeta. En este caso particular, por ejemplo, si yo miro, cuando este árbol fue creado, todos los hijos mayores a cualquier nodo que yo me pare están ubicados a la derecha y todos los hijos menores a la izquierda. Por ejemplo, el 24 es más grande que el 15 y por lo tanto está ubicado a la derecha, y el 30 es más grande que el 24, por lo tanto está ubicado a la derecha del 24. Si miro el 12 es más chico que el 15, pero como es más grande que el 8, está ubicado a la derecha del 8. Estos árboles deben crearse con estas características o con la característica inversa, donde lo invertimos, el hijo izquierdo puede ser el más grande y siempre el hijo izquierdo va a ser el más grande, pero en general se utiliza esta característica, donde los hijos izquierdos están agrupados a la izquierda del árbol, los hijos más pequeños, y los hijos derechos son más grandes que su nodo padre. Por ejemplo, si yo en este árbol que tengo ya creado quisiera insertar el valor 11, tengo que aplicar 2 conceptos. Primero, que cualquier nodo nuevo siempre se inserta como una hoja del árbol, no es que lo voy a agregar por el medio, y segundo, que debe seguir respetando este orden que mantiene. Entonces, se va a comparar el 11 con el 15, como el 11 es más chico, entonces va a tomar el hijo izquierdo del 15, como el 11 es más grande que el 8, va a tomar el hijo derecho de 8, como el 11 es más chico que el 12, va a tomar el hijo izquierdo de 12, que como el 12 ya no tiene hijo izquierdos, ahí encontró la hoja donde debe insertarse el valor 11. Y nuestro árbol quedará de esta siguiente manera. Tengan en cuenta que por qué utilizamos árboles binarios de búsqueda y no una lista ordenada, por ejemplo, porque son muchísimo más eficientes para la búsqueda. El orden de búsqueda en un árbol binario de búsqueda es de orden logarítmico, mientras que en una lista es de orden lineal, ¿sí? Es de orden n. ¿Por qué es de orden logarítmico? Porque en cada recorrido, como sabemos que cumple un cierto orden, vamos a ir descartando ramas del árbol que no se van a recorrer. Sí, lo veremos después. En el caso que el árbol haya sido creado de manera inversa, donde los hijos más chicos están a la izquierda, bueno, si yo quisiera agregar el 11, como el 11 es más chico que el 15, tomaré el lado derecho, como el 11 es más grande que el 8, tomaré el lado izquierdo, y como el 11 es más grande que el 10, tomaré el lado izquierdo. En general, vuelvo a repetir, vamos a usar los árboles que están representados a la izquierda, donde los hijos más chicos están agrupados del lado izquierdo y los hijos más grandes para cada nodo están agrupados del lado derecho. Pero podría ser, y por eso lo muestro al final, exactamente al revés. Bien, en los próximos videos vamos a ver cómo hacemos para crear este árbol donde se van a introducir los conceptos de recursión vistos previamente. Como vimos recién, si queríamos agregar el valor 11 en el árbol, vamos a tener que ir recorriendo el árbol por derecha o por izquierda, dependiendo del valor, hasta que llegó a un nodo que su hijo ya no existe y por lo tanto ahí determiné el lugar que hay que agregar en el árbol. Porque recuerden que siempre vamos a agregar como hoja del árbol.